lo posible para que esto sea un mensaje breve. Ya saben que a los predicadores les cuesta eso, pero vayan a Colosenses y el segundo capítulo de Colosenses en sus Biblias. Vamos a estar viendo un mensaje que he titulado Juntos y arraigados en Jesús. Juntos y arraigados en Jesús. Creo que este texto va a bendecir nuestras vidas. Vamos a simplemente caminar los versículos y ir viendo lo que la palabra de Dios nos revela. Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Cómo están las raíces en tu vida? Las raíces de tu vida. ¿Andan saludables? ¿Tienen suficiente profundidad? Yo creo que todos hemos visto lo que pasa cuando viene una tormenta y los vientos son fuertes y un árbol cae y curiosamente hay otro árbol junto a ese árbol que se cayó y por una razón el otro árbol se mantuvo en pie, no se cayó. ¿Cuál puede ser la diferencia? Probablemente la diferencia se encuentra en las raíces, la profundidad, la salud de los raíces. O un árbol que se seca en un tiempo de sequía y otro árbol en la misma zona no se seca. ¿Cuál es la diferencia? Pues probablemente es una diferencia de raíces y su profundidad. Y en este texto, Pablo nos habla de nuestras raíces. No de su origen de usted o su origen étnico, no esos raíces, sino en dónde está plantada nuestra vida, ¿verdad? Porque una vida y una iglesia saludable requiere de raíces fuertes, pero sobre todo raíces que están en el suelo correcto, en la tierra correcta. Vamos a dar lectura a estos primeros versículos de Colosenses 2, los primeros 7 versículos. Busca en su Biblia o en su celular. Colosenses 2, justo después de Filipenses, ¿verdad? Dice Pablo, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados en sus corazones y unidos en amor y alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en una verdadera conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo, Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Padre, bendice la exposición de tu palabra a mis hermanos en esta tarde y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la iglesia en Colosas y también en la Odisea, que lo menciona ahí y Pablo, se encontraban en el mismo valle. Son iglesias que Pablo no había conocido personalmente, no había visitado esas iglesias, pero a pesar de eso, Pablo amaba a esos hermanos. Pablo se preocupaba por ellos. Lo vemos claramente en la forma en que se expresa en su carta. Pablo los amaba. Pablo tenía un corazón pastoral que a pesar de no conocerlos, Pablo anhela que estén bien en el Señor. Pero Pablo ha sabido de ciertas amenazas ahí que le están preocupando. Entonces Pablo lucha, ¿verdad? Pablo dice, quiero que sepan qué gran lucha tengo, ¿no? O sea, Pablo está listo para luchar, para lanzar unos puñetazos y ponerse a luchar por la iglesia. Pablo se pone entre la amenaza y entre la iglesia, listo para defender a los hermanos contra las fuerzas de maldad que se oponen. Y Pablo ora, vamos a ver lo que Pablo ora, lo que intercede a favor de los colosenses en versículo 2. Pablo dice que sean animados
consolados, estimulados. Pablo desea, sobre todo, y como apenas oró el pastor Eduardo, que sean fortalecidos en el hombre interior. Eso era la preocupación de Pablo, el hombre interior. De hecho, la palabra que usa ahí, consolado, es la misma palabra que Jesús usó para describir el Espíritu Santo, el consolador, ¿verdad? Entonces, Pablo en efecto está orando que el Espíritu de Jesús se pone al lado de los creyentes en Colosas de una manera especial para fortalecerlos. Posiblemente ellos estaban decaídos, desanimados en el hombre interior, y Pablo quiere que estén fortalecidos, ¿no? Y es que, hermanos, lo sabemos, ¿verdad? El enemigo quiere desanimarnos. El enemigo sabe que derrotados, deprimidos, en nuestro espíritu, en el hombre interior, pues ya nos tiene como sometidos, ¿no? El desánimo es un potente arma que el enemigo usa contra nosotros, que él quiere que tú empieces a ver tu vida, tu caminar con Cristo, que ves a tus hermanos en Cristo, a la iglesia, y que tú empieces a desanimar, a pensar, quién sabe, ¿no? Yo no sé si eso funciona realmente. O sea, ¿para qué sigo aquí? O sea, él quiere sembrar dudas y desánimo en nosotros. Entonces, Pablo sabe que esa es una posibilidad para la iglesia en Colosas, sabe que es una realidad para nosotros también, y se esfuerza en oración por los hermanos para que se mantengan fortalecidos, animados en sus corazones. Y eso es un excelente ejemplo para nosotros, seguirle a Pablo, estar orando constantemente por nuestros hermanos. A veces llegamos y ponemos una cara de felicidad, pero por dentro, en el hombre interior, hay otra realidad que está sucediendo, ¿verdad? Y luego Pablo ora que estén unidos en amor. Algunos dicen que este término, unidos en amor, la palabra unir ahí se usaba en el ámbito médico para describir lo que sucede cuando un hueso roto vuelve a unir, a sanar, ¿verdad? Cuando alguien fractura un hueso y ves los rayos X, ¿qué es lo que ves? Pues hay una parte del hueso que está aquí y otra parte del hueso que está acá, está totalmente separado, ¿sí? Pero 4 o 5 meses después ves otra imagen, ¿y qué pasa? Pues el hueso ha vuelto a unir, ¿verdad? Se suelda el hueso porque nuestro Creador diseñó nuestros cuerpos maravillosamente, ¿no? Para poder sanar, ¿no? Y ese es el tipo de unidad que Pablo está orando, pidiendo por la iglesia en Colosas, que sea una unidad entre los hermanos, en que las cosas que estaban separados, donde hubo fricción, las cosas se unen y que los hermanos funcionen como si fueran una, ¿verdad? Soldados unidos en amor, ¿sí? Y ojo, hermanos, por eso vivir al margen de la vida de la comunidad de fe, de la vida de la iglesia, no cumple lo que Pablo está diciendo aquí. Eso es separación, no es unidad, ¿sí? Y luego Pablo dice, Hechos 1, en amor. Que esa clase de unidad que Pablo pide es imposible sin amor. Es interesante que el Evangelio de Juan menciona esas dos cosas, el amor y la unidad. Jesús pide unidad en su oración pastoral en Juan 17 y Juan 13, creo que menciona el amor. Como las dos cosas son las características principales que hacen que el mundo sepa, que el mundo vea que Jesús es un Salvador real y que nosotros le pertenecemos. La unidad y el amor, cosas vitales para cualquier iglesia. Y luego, en versículo 2, la segunda parte de 2 y el versículo 3, Pablo pide algo magnífico. Pablo pide que puedan alcanzar todas las riquezas y tesoros que están en Cristo. ¿Qué frase? Todas las riquezas, todos los tesoros que están en Cristo. Y fíjense aquí que Pablo no les apunta a los hermanos en Colosas a un libro o a un curso que puedan tomar, o a una serie de pasos que deben seguir, o a una disciplina que deben practicar. Les apunta a una persona, a Cristo.
¿verdad? Hermano, todo lo que necesitas para tu salvación, todo lo que tú necesitas para tu vida, todo lo que tu alma realmente necesita se encuentra en Cristo. ¿Sí? Y cuando vemos versículo 4, entendemos por qué Pablo enfatiza tanto las riquezas y tesoros que están en Cristo, ¿no? En versículo 4, Pablo dice, yo digo esto de Cristo para que no estén engañados. Yo no quiero que estén engañados. Y no sabemos exactamente cómo fue la situación en la iglesia en Colosas, pero de alguna manera falsos maestros estaban entrando en la iglesia ahí diciendo que hay enseñanzas secretas, de alguna manera misteriosas, hay un conocimiento superior a la que tú puedes alcanzar para mayor iluminación, tú puedes formar parte de una élite espiritual, y ellos decían que esa enseñanza es la clave, la enseñanza prometía ser la clave para resolver tus problemas y llevarte a un nivel superior de plenitud en tu vida, ¿verdad? Suena atractivo. ¿Quién no quiere un mayor nivel de plenitud en su vida? Pero Pablo dice, son mentiras, es un engaño. Si no son enseñanzas que te están llevando a la supremacía y a la centralidad de Cristo, entonces es algo falso, ¿sí? Y noten cómo Pablo lo describe. Son razonamientos persuasivos. Razonamientos persuasivos. Oh, hermanos, eso es tan importante. La falsa enseñanza es así, siempre. Son mensajes atractivos. Suenan bien. O sea, Satanás es un experto. Él no va a llegar y presentarte cosas que obviamente son necias y tontas y falsas y perversas abiertamente. No, sus argumentos son atractivos. Sus argumentos suenan bien, contienen algo de verdad, tienen cierta lógica, persuaden, ¿sí? Son persuasivos. Lo ves y lo quieres tomar. Eso es algo bueno para mi vida. Así lo presenta. Y yo quiero que imagines, para entender un poco lo que estaba sucediendo en Colosas y que puede suceder a nosotros también, que imagines una escena de naufragio en alta mar. Digamos el Titanic, ¿no? El famoso Titanic. Y tú ibas a bordo de ese nave y imaginamos que tú fueras uno de los que no alcanzaste bote de salvavidas. La nave se va al fondo y entonces tú ves, pues no hay espacio, los botes están llenos. Entonces, desesperado, agarras una tabla, una basura que está volando ahí, que medio flota, y te lanzas al agua, agarrando ese pedazo de basura que medio flota, y ahí estás en el agua helada, ahogándote, y justo cuando toda esperanza se había perdido, un bote te encuentra y hacen un espacio y te logran subir, y ahí estás seguro en el bote de salvavidas. Vas a estar bien, estás a salvo. ¿Sí? Ahora, ¿no sería ilógico, no sería un poco absurdo seguir abrazando esa basura que agarraste en el agua o cuando te saltaste el agua, seguir abrazando esa basura que no te pudo salvar, como si todavía, de alguna manera, esa cosa que abrazaste te hiciera más segura, te hiciera algún beneficio? Y esa era la amenaza en Colosas. Ellos habían encontrado salvación en Cristo. Estaban a salvos, a salvo en Cristo. Y estando seguros, ahora en Él, venían esos falsos maestros diciéndoles, ahora necesitas algo más. Necesitas aferrarte, abrazar una cosa más. O sea, probablemente eso venía de hermanos en la iglesia que, pues, todo el mundo los conocía, son hermanos. Proyectaban un aire de madurez y sabiduría, pero traían una enseñanza falsa. Hermanos, lo mismo puede pasar a nosotros hoy. Es que cada enseñanza falsa nos lleva a poner nuestra esperanza en cosas que no nos pueden salvar. Son basuras a las cuales abrazamos pensando que nos hacen más seguros. Entonces, si miramos al resto de la carta a los Colosenses, Pablo va a mencionar que no sean defraudados. Y menciona varias cosas, como defraudados con tradiciones, con reglas,
con trato severo del cuerpo, con prohibiciones, no hagas eso, no toques aquello, con visiones, con filosofías. O sea, Pablo entiende que todas esas cosas son rivales al verdadero evangelio y que de alguna manera las personas, los colosenses, iban a pensar, y esa es la misma tentación a la que enfrentamos nosotros, hermanos, que cumpliendo esas cosas, haciendo esas cosas, entonces voy a estar bien con Dios, ¿sí? Que ser buen cristiano y un cristiano verdaderamente bendecido, lo logro porque no hago esas cosas y sí hago esas otras cosas. O sea, de que de alguna manera mi actividad, lo que hago, es lo que me asegura delante de Dios. Pero Pablo diría, estás abrazando una basura, algo que no te puede beneficiar, no te puede salvar. Si estás confiando en que has hecho ciertas cosas y que siempre has asistido a la iglesia, Pablo diría que estás en grave peligro porque al abrazar eso te estás separando de Cristo. Estás confiando en otra cosa que no sea Cristo. Hermanos, es que cada mentira religiosa, cada enseñanza falsa es una de dos cosas. O agrega cosas, agrega reglas, requisitos a Cristo, que necesitas más Cristo, más estas otras cosas, o le resta de la palabra y de la verdad de Cristo. No, esa cosa no es tan importante para nosotros. Ese otro versículo se aplicaba en aquel tiempo, pero hoy en día pues la cultura ha cambiado y entendemos las cosas de una manera distinta. No hay asuntos de traducción ese versículo, entonces no podemos estar seguros qué quería decir el apóstol ahí. O sea, o agregan cosas o le restan cosas a Cristo y su palabra, ¿sí? Toda falsa enseñanza termina atacando la suficiencia de Cristo y de su palabra. Toda falsa enseñanza ataca a Cristo, la suficiencia de Cristo y la suficiencia de su palabra. Explícita o implícitamente comunica que Cristo y su palabra no son suficientes y que es necesario añadir algo más para alcanzar un conocimiento, una experiencia, una espiritualidad, una seguridad superior. ¿Sí? Necesitas algo más o, por otra parte, disminuye la importancia y la autoridad de Cristo y su palabra, ¿sí? Y por supuesto, tras todo ataque, toda falsa doctrina, es el enemigo de nuestro alma, ¿verdad? Nunca olviden, hermanos, que tenemos un enemigo, o alguien que se opone a nosotros continuamente. Toda su energía, toda su concentración se centra en destruir tu vida. Él sabe infiltrar nuestras mentes, sabe infiltrar nuestros hogares, nuestros corazones, nuestras iglesias de sana doctrina. Él puede infiltrar ahí y lo hace con sus mentiras. Pero ¿cómo introduce sus mentiras? Pues los envuelve con un poco de verdad, ¿verdad? Para que se vean bonitos, para que se vean aceptables, ¿sí? Una pequeña envoltura de la verdad. Y Pablo está preocupado que esto pueda estar ocurriendo en Colosas y el peligro que enfrentamos es lo mismo hoy. Si perdemos a Cristo como prioridad, si otras cosas en esta iglesia se vuelven más importantes que la exaltación y adoración de Cristo, lo habremos perdido todo. Por eso Pablo dice, si quieres tesoro de verdad, riqueza de verdad, el único lugar donde está guardado está en Cristo. ¿Sí? Entonces, hermano, entre más entiendas la obra de Cristo y vivas en comunión con Él y te saturas en su palabra, más gloria y bendición y fortaleza y sabiduría encontrarás para tu vida. Porque todo está escondido, ¿dónde? En Cristo, en Jesús. ¿Sí? Hermanos, ¿cuántas veces nos aburrimos de Jesús? ¿Te ha pasado? Es una táctica que el enemigo usa y entonces buscamos algo que me hace sentir asombro, una experiencia que se me erizan los pelos en el brazo y me hace sentir emociones y pensamos que esa experiencia, ese servicio, ese cantante, lo que sentí ahí, eso es real, eso es lo poderoso, ahí es donde mueve el Señor. Pero lo que nuestro alma verdaderamente necesita está en Jesús. La sabiduría verdadera es la que nos permite ver el mundo como Cristo
lo ve, entender nuestras circunstancias a la luz de quién es Jesús y qué ha hecho por nosotros y poder amar su palabra y deleitarnos en la esperanza que tenemos en Él, la esperanza futura, ¿sí? Eso es lo que te va a transformar, no una experiencia que te hace sentir un calor por dentro, es Cristo. Versículo 5, Pablo, al parecer había recibido un reporte sobre los colosenses, que por un lado, como ya mencioné, le informó de la presencia de esas personas, introduciendo una enseñanza engañosa. Por otro lado, el reporte que había recibido fue bueno con respecto de la mayoría. Siguen bien, no han caído completamente en el engaño de esos falsos maestros, porque Pablo dice que está feliz, se regocija con su disciplina y su estabilidad, ¿no? O sea, Pablo escucha que hay evidencias de su fe, hay evidencias todavía de su firmeza en Cristo, todavía están centrados en Cristo, no han seguido esas enseñanzas falsas. La palabra ahí, disciplina, tiene que ver con orden. Tiene que ver con orden. Me gusta lo que dice un comentarista aquí. Escuchen lo que dice. El evangelio no se encuentra en caos, odiados por unos y odiándole a otros, pero no nos deja ahí. Por medio del evangelio, Dios nos invita al compañerismo del evangelio, nos une a su cuerpo y nos gobierna con paz. Él nos recrea en una nueva comunidad, nos forma en una nueva familia marcada por el orden. No el orden rígido de un estado policial, sino el orden bello y armonioso de una orquesta sinfónica, ¿verdad? Somos llamados al orden, pero no es un orden rígido de un estado policial, como dice este comentarista, sino el orden armonioso y bello de una orquesta sinfónica. Es que, hermanos, orden y belleza se forman en un lugar donde Cristo reina, ¿sí? Orden y belleza se forman en un lugar donde Cristo reina. Y donde el pecado reina, ¿qué se forma ahí? Confusión y desorden. ¿Sí? Santiago dice, donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión o desorden y toda cosa mala. Donde reina el pecado, reina confusión y desorden. Pero donde reina Cristo debe haber orden entre nosotros. Entonces Pablo se regocija, Pablo les felicita a los hermanos su firmeza en Cristo, su buena disciplina como comunidad. ¿Ok? Seguimos caminando. Ahora en versículos 6 y 7 viene una exhortación para la iglesia, una exhortación a la luz de esas realidades, a la luz de esas amenazas, cómo deben vivir. Un comentarista dice, esos dos versículos clave dicen casi todo lo que Pablo quiere comunicar a los colosenses. Funcionan como el corazón vivo y palpitante de toda la carta. Y Pablo empieza, versículo 6, noten cómo hay una palabra de transición. Por tanto, nos lleva a una conclusión o nos lleva a una consecuencia de lo que ya se dijo antes. Por tanto, en la manera en que recibiste a Cristo, así andan en Él. ¿Sí? La idea de recibir aquí es que lo tomaron, lo abrazaron a Cristo, abrazaron la totalidad del mensaje de Cristo. Así lo recibieron. Abrazaron, recibieron, aceptaron, tomaron toda la verdad acerca de Cristo y del Evangelio. Y Pablo está diciendo, si así comenzaron, de la manera en que abrazaron y tomaron a Cristo, así tienen que seguir, así sigan. Ahora, la pregunta es, ¿cómo comenzaron? ¿Cómo recibieron a Cristo? Bueno, Pablo no elabora ese punto, pero yo pienso en tres realidades que son verdades para toda persona que ha conocido, que ha recibido a Cristo de verdad. ¿Okay? Tres cosas. Probablemente podríamos agregar más, pero son tres que se me ocurren. En primer lugar, recibes a Cristo en humildad. Recibes a Cristo en humildad. Comienzas tu caminar con Cristo en humildad. Hermanos, nadie se salva aferrándose a su orgullo. ¿Por qué? Porque para aceptar a Cristo como Señor y Salvador, quien me perdona de mi condición perdida,
tengo que reconocer, yo necesito a Jesús. Él me ofrece algo que yo no tengo, algo que yo no puedo lograr y que solo Cristo me lo puede dar. Tienes que reconocer eso, que nada puedo yo contribuir a mi salvación. Yo soy un pecador perdido, necesitado de su gracia. Esa es una postura de humildad, ¿sí? Y esa misma humildad necesaria para abrazar a Cristo en un primer instancia es la misma humildad que necesitamos para seguir viviendo la vida cristiana. También, en segundo lugar, recibes a Cristo como Señor. ¿Sí? Lo ven en el texto ahí, de la manera que recibieron a Jesucristo, el Señor. ¿Sí? Versículo 6. El Señor, hermanos, Jesús no es nada más tu Salvador, es tu Señor. ¿Saben qué significa eso? Que Jesús como Señor tiene que ser ahora el líder de cada parte de tu vida. ¿Sí? El líder al que tú sigues con tu vida. Que ahora Jesús es Salvador y Señor de todo. Señor de todo. Y quiero que evalúes un segundo tu propia vida. ¿Es así? Cristo es Rey en tu vida. Jesús es Rey en tu hogar. Rey en tu matrimonio. Señor de tu crianza, de tus hijos. De tus finanzas. El Señor reina ahí. De tu trabajo. De tus amistades, de tu soltería, de tu noviazgo, de tus estudios, de tu trabajo, de tu tiempo. ¿Reina Cristo en todas esas áreas de tu vida? Es que somos salvos, hermanos, doblando la rodilla al Rey y tenemos que seguir viviendo todos los días, sometiendo cada parte de nuestra vida a Él, a nuestro Rey, a su señorío en nuestras vidas. ¿Sí? Y entonces recibieron a Cristo en humildad, lo recibieron como Señor. Y en tercer lugar, lo más obvio quizás, recibes a Cristo por fe, ¿sí? Confiando, descansando plenamente en Él, ¿verdad? La tentación para los colosenses era empezar a confiar en otra cosa, otra conocimiento superior a la que podían alcanzar. Pero Pablo está diciendo, ustedes comenzaron confiando en Cristo. Sigan viviendo todos los días de tu vida cristiana de esa manera, confiando en Jesús. Él es suficiente. ¿Sí? Como cantamos a veces, ¿verdad? De nada ni nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Tenemos que seguir así viviendo por fe. Y puede que tú estés aquí con nosotros hoy y no has recibido a Cristo de esa manera. No conoces a Jesús. Y Dios en su bondad te ha permitido estar aquí hoy. Esa es su gracia, su bondad hacia tu vida si no lo conoces. Y tú necesitas entonces, de la misma manera que acabamos de ver, recibir a Cristo como Señor y doblar la rodilla a Él. Necesitas humillarte y reconocer tu profunda necesidad de un Salvador, de Jesús. Y necesitas por fe confiar en Él hoy como el único que puede salvar tu alma. Oro que si ese es tu caso, que hoy sea el día en que Jesús te dé la fe para creer en Él, para la salvación de tu alma. No hay otro Salvador. Y versículo 7, terminamos. ¿Cómo vamos? ¿Estamos aguantando? Ok, versículo 7, casi terminamos. ¿Qué pasó? Versículo 7, en Cristo... creo que así resumiría yo el versículo 7. En Cristo encontramos todo lo necesario para progresar. ¿Sí? Que necesitamos progresar. ¿Sí? ¿Y cómo progresamos? Pues los recursos están en Cristo. ¿Sí? Y todo está en Él. Pablo repite esa frase una y otra vez. Y ocupa varias metáforas en este versículo. La primera metáfora es firmemente arraigados. Por eso puse como título, juntos y arraigados en Jesús. ¿Qué pasa con un árbol que no tiene buenas raíces? Pues no crece, no da fruto, se debilita, ¿sí? Y lo mismo pasa cuando siembras un árbol o una planta en tierra seca, en tierra infértil, pues no hay crecimiento, no hay fruto, la planta no florece.
Entonces Pablo dice, necesitan estar firmemente arraigados. Hermanos, Cristo es la tierra en que crecemos. Él es lo que nutre nuestra vida. ¿Sí? Es por eso que pregunté al inicio, ¿cómo están las raíces de tu vida? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo tú en tu vida de manera intencional para asegurar que las raíces de tu vida se están echando en Cristo, en su verdad, para lo que se está produciendo en tu vida, teniendo tus raíces en Cristo y en su palabra, viene de Él? ¿Sí? Podemos echar raíces y nutrirnos y encontrar firmeza y solidez en muchas otras cosas. Pero Pablo dice, arraigados en Él, arraigados en Cristo, es la única manera de crecer y tener su salud espiritual y plenitud en nuestras vidas. ¿Sí? Entre más nuestras raíces están profundizándose en Cristo y en su palabra, más estables, más fructíferos, más gozosos serán nuestras vidas. ¿Creen eso? Está en Cristo, arraigados en Cristo y edificados. Edificados. ¿Qué metáfora se está usando aquí? Pues una de construcción, ¿verdad? De edificar una casa, un edificio, ¿no? Y en una construcción, una vez establecidos buenos cimientos, sobre eso, sobre los cimientos, se edifican muros y techo y el resto de la casa del edificio, ¿sí? Y ser edificado implica progreso, ¿verdad? O sea, cuando tú vas a una obra de construcción, ¿qué es lo que esperas ver? Sobre todo si están construyendo tu casa, ¿sí? Pues esperas cada día ver progreso, ver que están avanzando, que los muros están un poquito más altos, ¿verdad? ¿Quieres ver progreso? ¿Sí? ¿Hay avance en tu vida, hermano? ¿Hay progreso? Estaba pensando, hace un año exactamente estábamos aquí, en este mismo lugar, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Tu vida, tu madurez, tu amor por Cristo se ve diferente hoy de cómo se veía hace un año? ¿Hay más gozo, más confianza, más amor, más paciencia, más dominio propio, más paz, más deseo por Cristo y su palabra? ¿Estamos progresando? Es que, hermanos, si no hay avance, si no hay progreso, ¿qué está pasando? Estamos retrocediendo, yendo hacia atrás, ¿no? Es como, la vida cristiana es como esas rampas, ¿no? En Macroplaza, ¿no? O sea, entras del estacionamiento en la primera planta y si quieres subir a la segunda planta, hay unas rampas que puedes subir. Pero imagínate que vas un día y la rampa de subida no está funcionando, las escaleras están llenas y dices, no, pues yo me voy a lanzar corriendo a la que viene de bajada. ¿Lo puedes lograr? Sí, si corres rápido, puedes ir con suficiente velocidad para llegar hasta arriba, en la que va de bajada. Pero ¿qué pasa? Si en algún momento tú te detienes, inmediatamente te vienes para atrás, ¿verdad? Pero si sigues corriendo, sí vas a llegar a la segunda planta. Es así en nuestras vidas, ¿sí? No podemos detener, tenemos que seguir progresando, confirmados en la fe como fueron instruidos, arraigados, edificados y instruidos. Ahora es una metáfora de escuela, ¿verdad? Siendo instruidos. Pablo dice, sigan creciendo en su conocimiento de la fe, ¿verdad? En el griego el artículo está ahí, la fe, que se refiere al cuerpo de enseñanza, de la doctrina de la fe cristiana. Somos llamados, hermanos, a ser estudiantes de la palabra de Dios, a conocer las doctrinas que conforman nuestra fe, lo que creemos, ¿sí? Enseñanzas acerca de... ¿Saben que la doctrina es sumamente práctica? Conocer teología no es nada más para llenarte de la cabeza, es sumamente útil, es práctico. Enseñanzas acerca de Dios y su bondad y su soberanía sobre Jesús y su obra y la perfecta justicia que nos ha dado y nuestra seguridad en Él, la esperanza que tenemos porque Él está obrando todas las cosas para nuestro bien. Todas esas verdades importan. O sea, cuando tú luchas
cuando te encuentras en una situación y estás deprimido y triste porque las cosas no salieron como tú esperabas, sufrimiento, esas verdades son las que nos ayudan a permanecer firmes. Tenemos que seguir siendo instruidos en la fe, en la doctrina, ¿sí? Incluso nos puede dar paz a veces saber la doctrina de la caída y el pecado, ¿verdad? Porque así entiendo que yo vivo en un mundo quebrantado. Y como sé que este mundo está quebrantado, pues puedo bajar mis expectativas, ¿verdad? Y eso de cierta manera me consuela. Mi esperanza no está en el aquí y ahora, está en algo futuro. Por último, rebosando de gratitud. Rebosando de gratitud. Rebosar, la palabra tiene que ver con un río que se desborda, ¿sí? Eso lo hemos visto, ¿no? Un río se llena y de repente se desborda y una vez pasando el borde se va y llena campos y pueblos. Esa es la idea, rebosando de gratitud, que tu vida sea un río de gratitud, como acabamos de dar gracias en el tiempo de oración. Hermanos, ¿por qué debemos ser personas agradecidas, llenos de gratitud? Porque lo hemos recibido todo. ¿Se dan cuenta? Lo hemos recibido todo de nuestro Señor. ¿Qué tienes que no lo has recibido? Dice Pablo. Nada. Todo lo hemos recibido de nuestro Dios. En todo dependemos de la bondad de Dios. Todo lo que tenemos, lo tenemos por su gracia en nuestras vidas. Entender eso debe hacernos gente muy, pero muy agradecida. ¿Verdad? Que estar con una persona agradecida, pues qué hermoso es, ¿verdad? Has estado con una persona que se nota, está agradecido, le sirves algo muy simple de comer, gracias, eso está excelente, eso es rebosa de gratitud, ¿verdad? Eso es algo hermoso. ¿No te gustaría ser ese tipo de persona? No, ella es una persona agradecida. No, en él siempre veo gratitud en su vida. Es una marca, hermanos, la gratitud de una persona que ha conocido los tesoros de Cristo, ha entendido lo que tenemos en el Evangelio, la gratitud, ¿sí? Porque alguien que siempre ve todo de manera negativa, todo en tonos grises, que se queja mucho, pues no ha conocido los tesoros y riquezas que están en Cristo. Así que, hermanos, concluyendo, así tenemos que seguir, ¿no? Con esos, haciendo caso a esa exhortación final de Pablo. Seguir arraigados en Cristo, edificados sobre Cristo, siendo instruidos en la palabra de Cristo, en las doctrinas de la fe y viviendo en gratitud a Cristo. Arraigados, edificados, instruidos y viviendo en gratitud a Cristo. Sigamos adelante, hermanos, arraigados y juntos en Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Pido, Señor, que tu palabra nos transforme. Y gracias, Señor, por Comunidad Gracia Redentora. Gracias por Pan de Vida. Padre, esta iglesia te pertenece a ti, ya lo hemos dicho. Es obra tuya. Y Padre, pido que nos uses, que nos bendigas para que nosotros podamos bendecir a otros. Siempre, Señor, nos bendices para ser de bendición a otros. Y Padre, lo que se ha logrado en estos 11 años, pido, Señor, que sea solo el inicio de cosas mayores que tú harás a través de nosotros. Creemos y confiamos que así será. Damos gracias, Jesús, y es en tu nombre que oramos. Amén.